Vamos a iniciar la materia de trigonometría. En esta primera unidad vamos a estudiar lo que son las funciones trigonométricas. En ese sentido, primeramente vamos a trabajar con lo que son las definiciones e identidades básicas. Trigonometría se define como la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y lados en cualquier triángulo. Las definiciones que vamos a trabajar el día de hoy solamente tienen sentido en un triángulo rectángulo. El seno se define como el cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, su definición es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante se define como hipotenusa entre cateto opuesto. En referencia al ángulo alfa, el cateto opuesto corresponde al lado A y el cateto adyacente corresponde al lado B. C, que es el lado opuesto al ángulo recto, invariablemente representa la hipotenusa. De tal forma que si consideramos la definición del seno, que es con respecto al ángulo alfa, toda función trigonométrica tiene que tener un ángulo de referencia. El seno en alfa, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, corresponde a A entre C. El coseno, que se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, correspondería a B sobre C. La tangente con respecto al ángulo alfa, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, es A entre B. La cotangente, que se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto, es B entre A. Y la secante en referencia al ángulo alfa, que se define como hipotenusa sobre cateto adyacente, es C sobre B. Y la cosecante, que se define como hipotenusa entre cateto opuesto, en referencia al ángulo alfa, la hipotenusa es C y el cateto opuesto es A. Si tomamos como referencia el ángulo beta, con respecto al ángulo beta, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Cateto opuesto es B, cateto adyacente es A. De tal forma que el seno, en referencia al ángulo beta, que se define como cateto opuesto entre hipotenusa, con respecto al ángulo beta, el cateto opuesto es B y la hipotenusa es C. El coseno, cuya definición es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tomando como referencia el ángulo beta, donde el cateto adyacente es A y la hipotenusa es C, queda establecida como la relación entre A entre C. La tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, es B entre A. La cotangente, que se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto y tomando como referencia el ángulo beta, el cateto adyacente es A y el cateto opuesto es B. La secante, que se define como hipotenusa sobre cateto adyacente, sería C entre A. La cosecante, que se define como hipotenusa sobre cateto opuesto, sería C sobre cateto opuesto, que con referencia al ángulo beta es B. Aquí están utilizándose las definiciones de las funciones trigonométricas que quedan establecidas a partir de la división o las razones diferentes que pueden establecerse entre dos lados de los triángulos rectángulos a la vez. En estas definiciones vamos a observar que con respecto al mismo ángulo, el seno de alfa, que es A entre C, es muy parecido a la cosecante, solamente que está invertido. Se dice que el seno y la cosecante en el mismo ángulo son recíprocas, son funciones recíprocas. A la misma vez, el coseno,
que es B entre C, es recíproca con la función secante, que es C entre B, y la tangente es lo mismo, pero al revés que la cotangente, es decir, son recíprocas, son funciones trigonométricas recíprocas, el seno con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Cuando observamos la relación que guardan las funciones entre los ángulos agudos alfa y beta, y observando las definiciones de cómo quedaron establecidas las definiciones, vamos a observar que el seno en alfa es exactamente o toma el mismo valor que el coseno en beta. En este caso es A entre C. Entonces, seno en alfa es igual al coseno en beta. El coseno en alfa, que toma el valor de B entre C, es exactamente el mismo valor que toma el seno en beta. Es decir, el coseno y el seno son identidades de cofunción. La tangente con la cotangente, la tangente de alfa con la cotangente de beta, la cotangente con la tangente de alfa y de beta respectivamente. La secante de alfa toma el mismo valor que la cosecante de beta y la cosecante que la secante. En resumen, aquí vamos a observar grupos de identidades que son necesarios que tú memorices para ejercicios que se van a establecer en el futuro. Las principales identidades que vamos a utilizar son esas tres de las recíprocas, en donde se nos dice que la cosecante es el recíproco del seno, que la secante es el recíproco del coseno y que la cotangente en el mismo ángulo es su recíproco. Y cuando son ángulos que son complementarios, el seno toma el valor del coseno de ángulos complementarios, el coseno del seno a su vez, la tangente de la cotangente de la tangente, la secante es cofunción de la cosecante y la cosecante es función de la secante. Un recurso mnemotécnico que yo utilizo para la memorización de este grupo de identidades es el siguiente. A mí me hubiera gustado que el seno fuera recíproco con la función secante, porque inician con la misma letra, pero el seno no quiso irse con la secante, se fue con la cosecante. La cosecante es el recíproco del seno. A mí me hubiera gustado que el coseno fuera recíproco de la cosecante para haberlo aprendido más fácilmente, pero no quiso. El coseno se fue con la secante. Y los que sí parecen parejas es la tangente y la cotangente. Estas tienen sus identidades recíprocas, son recíprocas y guardan también una identidad de cofunción. En cofunción, el seno se fue con el coseno, la secante con la cosecante y la tangente con la cotangente. Este grupo de identidades es muy importante que los memorices porque se van a utilizar mucho en ejercicios que se van a desarrollar en el futuro. Y damos por terminado esta primera sesión y vamos a pasar a lo que son la explicación con algunos ejemplos.